Hola, ¿cómo están? Continuamos con el tema de ecuaciones logarítmicas. Les recuerdo también que ya tenemos varios videos donde hemos dado aclaratorias e instrucciones generales de cómo se deben resolver este tipo de ecuación. Además, en la parte derecha dejaremos la tabla resumen de todas las propiedades de logaritmos que hemos estudiado anteriormente. Así que vamos con el ejemplo número 1. Tenemos el logaritmo de 3 más logaritmo de x menos 1 igual logaritmo de 2 más logaritmo de x más 1. Recordamos también que si el logaritmo no tiene en base, aparentemente no tiene escrita la base, se sobreentiende que es base 10. Vamos a aplicar las propiedades, estas que están en la parte derecha, acá. Observamos que en el primer miembro tenemos la suma de dos logaritmos. Por lo tanto, si nos vamos a la tabla de logaritmos, hay una propiedad en particular que tiene estas características, que es esta que está acá. Nos dice que si yo tengo la suma de dos logaritmos, eso se originó del logaritmo de un producto. De tal manera que vamos a aplicar las propiedades de derecha a izquierda. Entonces, como tenemos la suma acá, esto se va a transformar en el logaritmo de un producto. ¿De cuál producto? De estos argumentos. Por lo tanto, me va a quedar logaritmo de 3 por x menos 1. Esto igual, también tenemos la suma de dos logaritmos. Por lo tanto, me va a quedar logaritmo de 2 por x más 1. Como yo tengo dos logaritmos que son iguales, entonces implica que necesariamente los argumentos tienen que ser iguales. Entonces aquí tenemos esta propiedad que está acá. Entonces esto implica que el argumento del logaritmo que está a la izquierda sería 3 por x menos 1. Esto va a ser igual al argumento del logaritmo de la derecha. 2 por x más 1. Aquí ya tenemos una ecuación de primer grado. Entonces vamos a eliminar estos paréntesis de tal manera que podamos aislar la letra x, nuestra incógnita. Para eliminar estos paréntesis vamos a aplicar la propiedad distributiva, es decir, este 3 vamos a multiplicarlo por x y por menos 1. Y en la parte derecha sería 2 por x y 2 por más 1. Entonces, aquí tenemos 3x más por menos menos, 3 por 1, 13. Esto va a ser igual a 2x más 2. Vamos a reunir las x, en este caso que es una ecuación de primer grado. Vamos a reunir las x a la izquierda y vamos a dar el resto de números en la parte derecha o en el segundo miembro. Para ello vamos a comenzar a eliminar estos términos que no sean necesarios en cualquiera de los dos miembros. Vamos a eliminar este menos 3. Para ello vamos a sumar 3 a ambos lados de la igualdad. Recordemos siempre que estamos aplicando las propiedades de la igualdad. Lo que yo agregue en un miembro tengo que agregarlo en el otro. De tal manera que si operamos acá, esto se simplificó, me va a quedar 3x igual, operamos el miembro de la derecha, 2x y serían 2 más 3, 5 más 5. Vamos a quitar este 2x de la parte derecha. Para ello vamos a restar en ambos miembros, vamos a restar 2x. Operando vamos a tener lo siguiente. Aquí tendríamos 3x menos 2x. Restamos los coeficientes, 3 menos 2, 1. Me queda una sola. Esto va a ser igual. Obviamente esto se simplifica y me quedó solamente 5. Es decir, x igual a 5. Este es mi primer posible valor, Recordemos siempre que este valor que hemos conseguido acá, cuando lo sustituyamos en el argumento, debe resultarnos un número que sea mayor que 0, es decir, un número positivo. Para ello vamos a hacer la respectiva prueba.
La ecuación original que nos han dado a resolver es esta que está acá. Vamos a probar que con este valor x igual a 5 se cumple la igualdad. Para ello, donde vaya x, la vamos a sustituir por 5 y hacemos las respectivas operaciones. Aquí tengo logaritmo de 3, exactamente igual, más logaritmo de x menos 1. X ya dijimos que es 5. 5 menos 1. Esto va a ser igual a logaritmo de 2 más logaritmo de x que vale 5, sería 5 más 1. Aquí tenemos logaritmo de 3 más logaritmo de 5 menos 1 es 4. Entonces, esto va a ser igual a logaritmo de 2 más logaritmo de 5 más 1 es 6. Recordemos que tenemos que probar que estos dos miembros son iguales. En el miembro de la izquierda tenemos logaritmo de 3 más logaritmo de 4. Entonces aquí podemos aplicar el logaritmo de un producto. Entonces aquí nos queda que logaritmo base 10, recordemos eso siempre, va de 3 por 4. Porque recordemos que el logaritmo de un producto es el logaritmo, la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Esto va a ser igual, aquí tenemos también una suma, por lo tanto nos va a quedar logaritmo de 2 por 6. En el miembro de la izquierda tenemos que logaritmo de 3 por 4, 12. Será igual al miembro de la derecha. Aquí tenemos logaritmo de 2 por 6, 12. Como hemos llegado a esta igualdad, entonces concluimos que el valor obtenido para x igual 5 satisface o es una solución válida de la ecuación que nos dieron a resolver. En el ejemplo número 2 nos van a resolver la siguiente ecuación logarítmica. Tenemos logaritmo de raíz cuadrada de x cuadrado menos 3x más 2 igual a logaritmo de x. Vamos a conseguirle el valor de x. En este caso, como tenemos una igualdad de logaritmos, aplicamos la última propiedad. Es decir, que estos dos argumentos son iguales. Por lo tanto, tenemos que raíz cuadrada de x cuadrado menos 3x más 2 es igual a este argumento que es x. Ahora vamos a conseguir el valor de nuestra incógnita x, que está a ambos lados de la igualdad y además está dentro de la raíz cuadrada. Para ello vamos a eliminar esta raíz y eso lo logramos elevando al cuadrado a ambos lados de esta igualdad. Por lo tanto, tenemos que raíz cuadrada de x cuadrado menos 3x más 2, esto elevado al cuadrado. Como he elevado al cuadrado el miembro de la izquierda, también tengo que elevar al cuadrado el miembro de la derecha. En este caso, simplificamos el índice, el exponente con el índice de la raíz. Por lo tanto, me va a quedar lo que está en la cantidad subradical, es decir, x cuadrado menos 3x más 2 igual a x al cuadrado. Como yo observo que tenemos un x al cuadrado que es positivo en el miembro de la izquierda y un x cuadrado en el miembro de la derecha, esto lo podemos simplificar de una vez. Por lo tanto, me está quedando menos 3x más 2 igual a 0. Recordemos que nuestro interés es despejar el valor de x. Por lo tanto, vamos a quitar este más 2 del miembro de la izquierda. Y para lograrlo, vamos a restar 2 a ambos lados de la igualdad. Restamos 2 en la parte izquierda y restamos 2 en la parte derecha. Por lo tanto, si efectuamos estas operaciones, vamos a tener lo siguiente. Esto se simplifica y me va a quedar menos 3x va a ser igual, aquí sería 0 menos 2, pues me queda menos 2. Para quitar este menos 3, que es el coeficiente de x, pues dividimos toda la ecuación entre menos 3. Por lo tanto, se simplifica. Aquí me va a quedar x y esto va a ser igual. En este caso, menos entre menos es más.
me queda 2 tercios. Este es el posible valor de x que va a ser solución de la ecuación logarítmica que nos dieron a resolver. Ahora vamos a probar. La ecuación logarítmica que nos dieron a resolver es esta. Ahora vamos a probar que para este valor x igual a 2 tercios, al ser sustituido acá, nos va a dar una igualdad. Para ello reemplazamos el valor de x por 2 tercios, de tal manera que tenemos que logaritmo de la raíz cuadrada de x al cuadrado, entonces nos va a quedar 2 tercios al cuadrado menos 3 por 2 tercios más 2 será igual a logaritmo de 2 tercios. La palabra tenemos que verificar que toda la parte izquierda debe darnos el logaritmo de 2 tercios porque aquí ya no hay más operaciones por resolver. Esto implica que el logaritmo de la raíz cuadrada de 2 tercios al cuadrado sería 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Aquí observamos que este 3 multiplica, este 3 divide, por lo tanto se simplifica y me va a quedar solamente menos 2. Más 2 será igual a logaritmo de 2 tercios. Entonces tenemos que logaritmo de la raíz cuadrada, aquí 4 novenos, y aquí nos damos cuenta que este menos 2 con este más 2 los simplifica. Solamente me quedó logaritmo de 4 novenos. Vamos a cortar un poquito más la raíz. Será igual a logaritmo de 2 tercios. Aquí nos damos cuenta que 4 y 9 tienen raíces cuadradas exactas. Por lo tanto, nos va a quedar que logaritmo de la raíz cuadrada de 4, eso es 2. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Efectivamente, es igual a logaritmo de 2 tercios que viene por la parte derecha. Eso implica que el valor que nosotros conseguimos de x igual a 2 tercios es una solución válida en la ecuación logarítmica que nos dieron a resolver.